Buenas noches, estimados. Como siempre, y al final de cada curso, al final de cada parte de semestre, tenemos que hacer un pequeño repaso acerca de todos los temas que hemos tratado a lo largo de la segunda mitad del curso, ¿no? Este será nuestro reforzamiento final, ¿no? Del curso de arquitectura y computadoras. Vamos a repasar lo que hemos hecho en las últimas semanas de una forma somera, ¿no? Y planteando algunas preguntas tipo, con miras a hacer un análisis sintético de toda la segunda parte del curso. Efectivamente, fueron las últimas semanas, a partir de la 8 hasta la 14, en la que estuvimos viendo varios temas, ¿no? Sobre todo temas relacionados con los servidores, también temas relacionados con Linux. Y en estas semanas también fue que vimos este tema directamente de la visita técnica al, a una empresa, ¿no? Estas son las referencias en general del curso, no hay mucho más que decir. Vamos entrando al detalle. Los objetivos de la sesión, como siempre, no es hacer un repaso por todos los temas revisados en la segunda mitad del curso. Semana 8. En la semana 8, en la semana 8 vimos los temas relacionados con el software, con el sistema operativo principalmente, y algunas cosas importantes al respecto. Temas como clasificación del software, como el sistema operativo, y qué tipo de software es el sistema operativo en función de la clasificación del punto anterior. Temas como qué son las interrupciones, tipos de interrupciones. Hablamos también del procesamiento de una interrupción, hicimos algunos ejercicios al respecto y también hablamos del concepto de pila. Entonces, en esta parte sería importante, por ejemplo, tener clara la definición del concepto de sistema operativo. Uno de los conceptos que presentamos fue, por ejemplo, que el sistema operativo era una colección de programas que administran los recursos físicos, hardware y lógicos, usuarios, procesos, archivos, actividades de input, output, etcétera, del sistema. Otra cosa que hay que tener clarísimo es cuáles son las etapas de un proceso en el sistema operativo, ¿no? Normalmente los procesos pueden tener estados como nuevo, listo, preparado, de ejecución, de espera, parado, ¿no? También debemos tener clara la definición del concepto de interrupciones, ¿no? Recordemos que las interrupciones y las excepciones, que son acontecimientos causados tanto por los dispositivos de entrada y salida como por el programa que se ejecuta en el CPU, y su efecto produce una suspensión de la actividad actual del CPU para pasar a ejecutar un servicio que interprete el manejo de esa interrupción. Debemos tener clara cuáles son las definiciones de los tres tipos de interrupciones, ¿no? Las interrupciones externas, internas y excepciones. Y debemos ser capaces de explicar cómo es el procesamiento de una interrupción, ¿no? Eh, Recordemos esa parte que era programa en ejecución, se presenta la interrupción, se resguarda el contexto de CPU en la pila, se ejecuta el servicio de atención de interrupción, se restaura el contexto de CPU y el programa nuevamente sigue trabajando. Hicimos una dinámica también al respecto. Y sobre el último punto que es la pila, debemos tener claro el concepto de pila, ¿no? Como estructura de datos, en memoria, el tipo de acceso, si era LIFO, si era FIFO, y cómo, y si es un procedimiento de software, de hardware, etcétera, ¿no? Todo esto lo vimos en la semana 8. Luego vimos también en la semana 8, profundizamos los temas de Linux y nos pusimos un reto que era comenzar a ver la programación en Bash, la programación en Shell, ¿no? Y vimos todos estos temas que ya hemos detallado en los diferentes, en las diferentes prácticas, principalmente de la segunda parte del curso. Semana 9. En la semana 9 vimos todos, o sea, vimos en detalle el tema de lo que era la arquitectura cliente-servidor, ¿no? Todos estos puntos. Para esta semana lo que deberíamos tener realmente claro
es poder definir claramente qué es la arquitectura cliente-servidor, ¿no? Tener una definición exacta. Deberíamos explicar todas o al menos algunas de las características de la arquitectura cliente-servidor. Recordemos que las características son la transparencia, la independencia, los protocolos asimétricos, los recursos compartidos, los servicios, el encapsulamiento, la integridad, el acoplamiento débil y la escalabilidad, ¿no? Cada uno de ellos lo conversamos, vimos algunos ejemplos, debemos ser capaces de explicar estos conceptos. También debemos tener claros cuáles son los elementos de la arquitectura cliente-servidor y poder definirlos. La arquitectura cliente-servidor básicamente tiene dos importantes, el cliente y el servidor. Y en general también podría considerarse tres, ¿no? Cliente, servidor y middleware, con sus ejemplos y a qué hace referencia, ¿no? También deberíamos ser capaces de saber sobre la arquitectura cliente-servidor su funcionamiento básico. ¿Recuerdan? Hicimos una dinámica también al respecto. Básicamente que se inicia el servidor, que cuando termina se espera de forma pasiva las solicitudes de los clientes, que un cliente conectado realiza una solicitud, que el servidor recibe la solicitud del cliente, verifica y procesa. Cuando el servidor dispone del resultado solicitado, se lo devuelve al cliente, que el cliente recibe el resultado que solicitó, realiza las comprobaciones y lo muestra, etcétera, ¿no? Y esto es cíclico por cada solicitud de este cliente, ¿no? En esta semana también debemos ser capaces de explicar los tipos de arquitectura cliente-servidor. Recordemos que hay una serie de tipos según dos atributos importantes, ¿no? Según el tamaño y según el tipo de servicio. También deberíamos ser capaces de explicar las principales ventajas de la arquitectura cliente-servidor, ¿no? Las ventajas principales, las que recordemos eran la administración centrada del servidor, los clientes tienen poca trascendencia en el esquema y sus necesidades de administración son menores, la centralización de los recursos, las mejoras en la seguridad y la escalabilidad de la instalación, ¿no? Y también deberíamos ser capaces de explicar las principales desventajas de la arquitectura de cliente-servidor, ¿no? Básicamente son dos, ¿no? El costo elevado y la dependencia del servidor. Recordemos que todos los demás conceptos que hemos visto a partir de este momento se enfocan básicamente en contrarrestar, ¿no? En mitigar este tema de la dependencia del servidor. Después también vimos en esta semana acerca de los grupos de trabajo. Recordemos que son una alternativa a la arquitectura cliente-servidor y deberíamos ser capaces de explicar sobre los grupos de trabajo, ¿no? Deberíamos también ser capaces de al menos tener en mente y enumerar los principales sistemas operativos en cliente-servidor, tanto del lado cliente como del lado servidor. Después también vimos y deberíamos profundizar acerca de qué son las máquinas virtuales, cómo funciona la virtualización, ¿no? Ahí hicimos un trabajo al respecto. En la semana 10 comenzamos a ver algunas tendencias informáticas en general relacionadas con los servidores, ¿no? Vimos, por ejemplo, los clusters, vimos la virtualización y vimos la alta disponibilidad. En este caso igual, ¿no? De manera general deberíamos poder definir y explicar claramente el concepto de clusters y sus principales objetivos, definir y explicar el concepto de alta disponibilidad y sus principales objetivos, y definir y explicar el concepto de virtualización, ¿no? Y sus principales objetivos y sus principales software de virtualización, etcétera, ¿no? Semana 11. En la semana 11 proseguimos viendo temas de tendencias informáticas. Ahora hablamos en detalle del cloud computing, ¿no? Hicimos trabajo colaborativo, hicimos trabajo también autónomo relacionado con este tema, ¿no? El cloud computing como una tendencia muy importante. Es más, toda la parte de Linux, dadas las características con las que nos encontramos en el laboratorio, las hemos trabajado sobre diferentes estrategias de cloud computing, ¿no? Deberíamos en esta semana ser capaces de definir y explicar claramente el concepto de cloud computing,
de especificar qué opciones de contratación se tienen, de explicar qué modelos de despliegue se tienen. Recordemos, y esto lo tienen que ustedes tener claro, no se vayan a confundir, recordemos que una cosa son la infraestructura como servicio, la plataforma como servicio y la software como servicio, ¿no? Que hicimos ejemplos alrededor de esto, y también otro conjunto de conceptos que era la nube pública, la nube privada y la nube híbrida, ¿no? Esas son cosas que deberíamos revisar para todo el trabajo que hicimos en esta semana. Semana 12. En la semana 12 nos concentramos ya en el laboratorio de hardware, ¿no? El laboratorio de hardware, y comenzamos a profundidad todos estos talleres, todos estos temas de este Linux Shell. Para el laboratorio de hardware, recordemos que tuvimos una estructura, ¿no? Una secuencia. Comenzamos viendo los dispositivos que estaban dentro de la unidad central, los dispositivos que estaban fuera de la unidad central, ¿no? Semana 13. Para la semana 13 proseguimos con nuestra visita técnica y vimos todo el tema del laboratorio de redes, ¿no? En el laboratorio de redes también vimos una estructura, vimos la arquitectura OSI, vimos cómo es la parte de software y la parte de hardware que permite que se interconecten. Profundizamos también sobre los temas de la arquitectura cliente-servidor. Pudimos ver ejemplos realistas con relación a este tipo de, ¿no? Este tipo de arquitecturas y sus características principales. Sobre esto, ustedes presentaron un trabajo, y en ese sentido, cosas del trabajo, o sea, algunas ideas del trabajo podrían venir también en el examen final. Deberían tener claras o sea, deberían repasar su trabajo. Podrían venir, no sé, que se indiquen las principales conclusiones, que se detallen los principales elementos encontrados dentro de la unidad central, fuera de la unidad central, de software de redes, de hardware de redes, o conceptos importantes de lo que se presentó en el informe. Les recomiendo que revisen el informe que presentaron, porque eso, o sea, ese enriquecimiento que es importante debe quedar registrado de alguna forma y podría venir también en el examen. Semana 14. En la semana 14, ¿no? Entramos para el tema de Big Data y profundizamos sobre este tema de este Big Data, ¿no? Vimos algunos artículos y vimos algunos videos en YouTube incluso, donde la intención de esta semana es que seamos capaces de definir y explicar claramente el concepto de Big Data, saber qué es Big Data, saber qué no es Big Data. También sobre este tema, qué son las 3 Bs, que también se convierten en 5, ¿no? Saber explicar por qué a qué hace referencia a esto. Recordemos, ¿no? Que pueden ser 3 según algunos autores y pueden ser 2 según otros. Las 3 Bs que son velocidad, paridad y volumen, ¿no? Y las 2 Bs que se han añadido últimamente, que se refieren a la veracidad y al valor, ¿no? A la veracidad y al valor. Luego también debemos tener claro qué retos se tienen, poder explicar los retos, poder explicar también todo lo relacionado con las características técnicas relacionadas al respecto. Ahí vimos varios temas al respecto, ¿no? Esto con relación, o sea, y todos estos temas, cómo contribuyen, ¿no? Y cómo se sustentan en todos los temas que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Como conclusiones, ¿qué hemos visto en estas últimas semanas, ¿no? Hemos revisado sistemas operativos, hemos revisado temas de arquitectura cliente-servidor, hemos revisado temas de clusters, hemos revisado temas de virtualización con mucho detalle, hemos visto temas de cloud computing, hemos visto temas de big data, hemos revisado varios temas de Linux y programación en Bash, y hemos realizado 2 laboratorios en campo en el laboratorio del BBVA, ¿no? Adicional a esto, tenemos un foro en el aula virtual relacionado con el repaso de esta semana 2 de este examen final, donde pueden pasar por allí si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, ¿no? Para que puedan estar completamente preparados para su examen final.
Solo me queda, como siempre, agradecerles por su atención, desearles muchos éxitos. Esperemos que esta no sea la última vez que nos encontremos, que no sea la última vez que nos encontremos. Tal vez en la siguiente oportunidad yo ya no sea su docente, sino que los roles cambien. Eso es una cosa que me hace mucha ilusión en general. Les deseo muchos éxitos, no solo para este examen, sino para todos los retos futuros y por venir. Me hace mucha ilusión verlos ya en campo, verlos ya como profesionales y desde ya les felicito profundamente por todo lo que han logrado y sobre todo por todo lo que lograrán. Buenas noches.